Voy a hacerle una petición hoy, y no acostumbro a hacerlo, pero como somos tan pocos, ahora que nos hemos quedado aquí, después que han salido los maestros, los niños, los juveniles, vamos a concentrarnos aquí, miren, aquí, en estas dos filas aquí delante. Por favor, muévanse hacia el frente. Y vamos a concentrarnos aquí en estas dos filas de asientos. Muchas gracias por ser tan obedientes. Ahora nos vemos mejor, más calorcito. Bueno, yo no he venido esta tarde a hablarles de malas noticias. He venido a hablarles de buenas. De buenas noticias. Pero sí tengo que mencionar algunas malas. Porque en este mundo que vivimos, en este mundo, suceden muchas cosas malas. Todos los días, desde hace ya milenios, suceden cosas, injusticias, crímenes, robos, guerras injustas. Tanta maldad que está a la orden del día, las 24 horas del día, en cualquier país. No hay un país donde usted vaya que esté exento de esto. Quizás en otros países que están más, tienen mejor nivel de seguridad, mejor nivel de vida, no estoy hablando económica, pero de una vida social, de mejor relaciones humanas, de otro. Pero todo, donde quiera que vamos, tenemos esta realidad, tenemos esta situación. Ahora, frente a estos males, y a eso hay que sumar otro, no solamente la violencia, no solamente la maldad, tenemos que sumar los desastres naturales, todo lo que sucede, de huracanes, terremotos, volcanes, tsunamis, todas esas cosas. Y los creyentes no estamos exentos de esos males. No estamos. Lo mismo que sucede con los que no tienen a Cristo, con los que son personas incrédulas, rebeldes, puede pasar al que es creyente. Pero estamos en esta tarde reunidos aquí. Gracias, Señor. Pero ¿saben una cosa? Ahora mismo, en este mismo momento, hoy, este domingo, hay congregaciones que no se han podido reunir. Porque en Puerto Rico, en el occidente de Cuba, en la Florida, en Carolina del Norte, estos huracanes que recientemente han azotado esos lugares, han destruido templos, han destruido edificios cristianos, los han destruido. Y hermanos de esos lugares han perdido hogares, sus viviendas, han perdido sus propiedades. Y son cristianos, son hermanos. Y no somos mejores que ellos, pero esa es la realidad. Por eso nos golpea a todos esta situación que vivimos en el mundo. Pero además de eso, tenemos que sumar otra cosa, que por el hecho de ser cristiano, eso no le pasa a los demás, por el hecho de nosotros ser cristianos, hay situaciones que a veces vienen hacia nosotros desde una forma agresiva, porque hay personas que nos miran mal, personas que procuran nuestro mal, nuestro daño, nos desprecian, nos quitan los derechos que tenemos, si pueden, nos persiguen. ¿Por qué razón? Porque soy de Cristo, porque tú eres de Cristo, y los que no son de Cristo
no experimentan eso. Así que experimentamos lo mismo que los demás, en sentido general, pero aparte de eso, experimentamos otros problemas inherentes al hecho de ser cristiano. Y bueno, ¿qué dijo Jesús? Gozaos y alegraos. Cuando pasamos las experiencias negativas por el hecho de ser cristiano, no hay que quejarse. No hay que decir, ay, pero mira, ¿por qué sucede esto? ¿Qué mala es la gente? No. Lo que hay que decir, gozados y alegrados, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y porque así también trataron en el pasado a los profetas y a otros. Fueron fieles a Dios. Bien, pero yo les dije que no venía a hablar de lo malo, venía a hablar de lo bueno. Vamos a leer un texto que está en Isaías 26:4. Si pueden buscarlo, bien. Voy a usar otros textos, pero si acaso ustedes, si lo pueden hacer y lo desean, después lo anotan, la cita bíblica. Pero este texto de Isaías 26:4. Isaías 26:4. Dice la Escritura: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová el Señor perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Bien, así que nosotros tenemos un recurso de victoria frente a todos esos males, ya sea de los males generales que alcanzan a uno y a otro, o aquellas situaciones que vienen a los que somos creyentes. Pero no estamos abandonados, solos, sin esperanza, no. Dice, confiar en Jehová perpetuamente, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Bueno, aquí hay un llamamiento. Este versículo nos hace un llamado, el llamado a confiar, un llamamiento a confiar en el Dios de la vida. Porque no hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un Dios. El asunto en el pasado, en el mundo se discutía, en muchas naciones, imperios y demás, si este era el Dios verdadero o aquel era el Dios verdadero. O tú tengas el tuyo y yo tengo el mío. Así vemos desde los tiempos inmemoriales, tiempos que la Biblia nos cuenta. Pero después llegamos al imperio egipcio, babilónico, el imperio medo-persa, los griegos, los romanos, y ellos tenían un politeísmo, ellos tenían multitud de dioses, como tienen hoy todavía la religión hindú, nacida allí en la India. Ellos tienen una multitud de dioses y dioses. Pero, ¿qué pasa? Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y es necesario conocer a ese Dios. Es necesario. Miren, recientemente, ya por 2 semanas, hemos estado considerando aquí viernes algunos atributos de Dios. Atributos de Dios. Porque a Dios lo conocemos de muchas maneras, pero nos ayuda a tener conocimiento de Dios, conocer sus atributos, que son sus cualidades inherentes a Él, y también conocer su nombre, el nombre de Dios. Muchos de nosotros nos llamamos de distintas maneras, hombres y mujeres. Nos pusieron el nombre de nuestros padres. ¿Por qué le pusieron el nombre? Bueno, porque en algunos casos les gustó, porque lo tuvo un tío, lo tuvo un abuelo. Pusieron el nombre porque un personaje de una novela, un personaje de una película, o de una persona que conoció así, después simpática, bueno,
nos han puesto ese nombre. Pero los nombres que por lo general tenemos hoy y que no proceden de la Biblia, no tienen gran significado. No tienen gran significado. Pero ponían los nombres a sus hijos de acuerdo a un valor, de acuerdo a una esperanza, de acuerdo a una certeza. Le pusieron Moisés. ¿Por qué le pusieron Moisés? ¿Qué significa Moisés? Sacado de las aguas. Le pusieron Samuel. ¿Pero por qué Samuel y no otro nombre? Porque fue dado por Dios. Y así vemos que aún antes de Julián, pusieron algunos nombres en la línea de la fe porque había una esperanza de algo mejor, y que este hijo podía traer esa esperanza, ser la realidad. Entonces, así son con los nombres de personas, de hombres, de mujeres, en la Biblia. Pero los nombres de Dios tienen un significado, tienen un valor, y nosotros debemos conocer, porque el nombre me dice de Él. Miren, hay libros que hablan de estos temas, hay libros que nos dicen, nos explican los nombres de Dios, y hay libros que nos explican los atributos de Dios. Pero se puede ir a una librería y comprar, pero tenemos otra oportunidad, tenemos otra opción sin salir de la casa. Entramos en internet y buscamos allí, ponemos esa barra de búsqueda, a ver, los nombres de Dios. Y ahí le va a salir a usted, en su computadora, ¿verdad?, en su teléfono, los nombres de Dios. Y usted puede ir leyendo y apropiándose del significado de esos nombres. Usted puede poner los atributos de Dios. Y de la misma manera, entonces, es importante conocer a Dios. No solamente saber que existe, no solamente que es el único, no solamente que es el creador, otras cosas de valor acerca de su persona. Pero yo lo voy a mencionar rapidito, cuatro. ¿Cómo es nuestro Dios? Yo lo voy a decir rapidito, por supuesto, es un pedacito de todo lo que se puede decir. Nuestro Dios es bueno. Lo que Dios es bueno. ¿Sabe que la Biblia parecería absurdo tener que decirlo? Decir que Dios es bueno, él diría, claro que sí, por supuesto, pero la Biblia me lo dice, y no me lo dice una vez, me lo dice muchas veces. Dios es bueno, y pase lo que pase, es bueno. No porque todo vaya bien y después no pase lo que pase, Él es bueno. Porque el hecho de que yo no entienda una cosa no significa que ya dejó de ser bueno. Él es bueno. Y Él es la fuente del bien. La fuente del bien, el origen, el manantial, de la bondad, del bien. No hay a dónde ir fuera de Dios. Entonces, Dios es misericordioso. Misericordioso. Si no fuera por esa misericordia, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. Y ustedes tampoco. Y ustedes, porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Así dice la Escritura. En general, hablando de todas las personas. Porque yo merecía esa condenación, yo me la merecía, yo me la gané, y ustedes también. Condenación eterna. Condenación justa. No es que, pero por eso algunos, como el diablo engaña, y algunos dicen que yo no puedo entender que un Dios bueno pueda mandar gente al infierno. No puedo entenderlo, pero tienes que entender cómo es Dios, cómo trabaja Dios, y que Dios no manda a nadie al infierno. La gente se gana el infierno, se lo busca. Entonces, bueno, Dios es misericordioso.
por muchas y muchas razones. Lo vemos en la palabra. ¿Y sabe lo que es misericordia? Misericordia es amor no merecido. Que yo no merecía el amor de Dios, ni tú tampoco, y Dios me lo dio a través de su Hijo Cristo. Esa es su misericordia. Entonces, y Dios es justo. Justo. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Dios es justo. En el mundo hay muchos edificios que tienen un letrero delante que dice Tribunal de Justicia. No, hay que cambiarle el nombre. Póngale Tribunal de Juicio. Porque allí se celebra juicio, pero muy pocas veces se celebra justicia. Entonces, la justicia, la fuente de la justicia es Dios. Y aún nosotros nos creemos justos, aún después de haber creído en Cristo y que ya el Señor nos dice, delante de Dios somos considerados justos por la palabra, por haber creído. Pero ¿saben? Nos creemos que somos justos tratando al hijo, tratando a la esposa, al esposo, tratando al nieto, tratando al compañero que trabaja con nosotros, tratando a la persona que vive a nuestro lado, al hermano de la iglesia, y como los tratamos y creemos que estamos siendo justos, y muchas de esas veces no somos justos. No son justos, que tenemos conceptos no sanos de la justicia, incompletos, imperfectos de lo que es la justicia. Entonces, y Dios es todopoderoso. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Bueno, no es poderoso, todopoderoso. Miren, en una cúspide, en una pirámide, allí ponemos la pirámide allá, encima de la pirámide, allá arriba, está Dios, encima de esa pirámide. Y todo está sujeto a Él. La Biblia dice que hay tronos, principados, potestades, hay gobiernos angelicales, humanos, los reyes, los emperadores, los príncipes, los presidentes, los primeros ministros, pero todo es esa pirámide de autoridad. Pero Dios está encima, todopoderoso. El diablo tiene poder, ¿no creen? Mucha gente sabe que hay personas que juegan con el diablo, que se burlan del diablo, que se ríen del diablo. No lo hagan, no lo hagan. Deje el diablo tranquilo, no se meta con él. No se meta. Pero no es que le vamos a tener miedo, pero nosotros sabemos que Él no es todopoderoso. Todopoderoso es nuestro Señor, es nuestro Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos confiar, dice la palabra. Dice que Él es fortaleza en todo tiempo, dice el versículo. Fortaleza en todo tiempo para cada uno de los que cree, que depende. Mire, Dios es para nosotros espiritualmente como un probiótico para la vida. A veces tenemos que tomar probióticos. El probiótico nos ayuda, pero bueno, Dios es un probiótico para nuestra vida espiritual. El Señor es como vitamina. Se nos dice, toma vitamina, esta vitamina, tienes deficiencia de esto, de la otra, y tomamos vitamina. Pero la palabra, la promesa, la persona de nuestro Dios, es la vitamina que necesitamos para la fe, para el alma, para el espíritu. Y por otro lado, muchas veces, yo recuerdo cuando era niño, cuando era jovencito, voy a hablar mucho de eso. Mira, este es un reconstituyente para los niños. Dale una cucharada tantas veces al día. A la persona que está muy débil, esta es unción, este es reconstituyente. Le va a dar fuerza. Entonces,
pero Dios es nuestro reconstituyente para nuestra vida espiritual. Mi hermano, Dios nos hace vivir confiados. Amén. Dios nos hace vivir confiados. Les voy a decir un versículo que se lo saben muchos de ustedes y que yo lo uso a menudo y debemos usarlo. Está en el Salmo 4, el verso 8. Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Es bueno decirlo cuando tú te acuestas y pones la cabeza en la almohada. Duerme tranquilo. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Solo tú me haces vivir confiado. Pero no es solamente para ahí, para ese momento. Dios nos hace vivir confiados. ¿Saben una cosa? Yo he sabido de personas profesionales como psicólogos o psiquiatras que han usado este texto de la palabra de Dios atendiendo a sus pacientes. Y eso funciona, es real. Eso es mejor que decir, vete a la farmacia y tómate esta pastilla. Porque esto es vida, esto es palabra de Dios. Y aquí no hay droga. Entonces, bueno, podemos estar confiados en medio de las pruebas presentes. Todo lo que hay, lo de cada día. Todo eso, cosas cotidianas que vienen, problemas que surgen y podemos estar confiados para lo porvenir. La semana próxima, el mes próximo, el año próximo, los otros años. Humanamente, la gran mayoría le tiene temor al futuro o a lo desconocido. Porque, bueno, cuando tú estás viviendo en un barrio, te sabes todas las calles por ahí, todos los comercios y muchas veces vas conociendo a los vecinos. Cuando estás en un centro de trabajo, conoces a tus compañeros. Pero cuando cambias para un trabajo y llegas y nadie te conoce, tú no conoces a nadie, caer en lo desconocido, te cambiaste a una ciudad, a un estado, a un país donde tú no conoces a nadie, es lo desconocido. Entonces, el ser humano siempre tiene esa situación a enfrentar esto. Bien, ahora, hay momentos críticos en los que necesitamos confiar. Momentos críticos. Miren, en primer lugar, necesitamos confiar cuando llega el temor, cuando llega el miedo. Dice aquí, otro texto que les doy, el Salmo 56:3. Salmo 56:3. Que dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Miren, ¿saben cuándo comenzó el temor en el hombre, en el ser humano? Un día, Dios se paseaba por el huerto y le dijo al hombre y a la mujer, ¿dónde estás tú? Y el hombre, en medio de unos arbustos allí, dijo, oí la voz tuya y tuve miedo y me escondí. Primera vez que se menciona en la Biblia y en la historia de la humanidad el miedo, el temor. Tuve miedo. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Entró el miedo, entró el pecado. A partir de ahí, el miedo ha estado en toda la generación y en todas partes. El temor, el miedo. Todo el mundo tiene miedo. No piense en alguien que no tenga miedo. Una vez leí una historia muy interesante. Era novelesca, ¿no? Pero decía, era alguien que no tenía miedo. No tenía miedo a la oscuridad, a los animales, a la piedra, a la gente malvada, nada le tenía miedo. Es un cuento antiguo. Y dice que caminando un día llegó a un reino y se había muerto el rey y estaban para elegir
elegir un nuevo rey. Y entonces querían elegir rey, pero no sabían, nadie quería hacerlo. Y este desconocido que llegó allí, se paseaba por allí, y era simpático, era agradable, era bien, tenía buena figura. Perdón, le cayó bien a todo el mundo, y a él, que apareció ayer, lo hicieron rey. Lo hicieron rey, ahora él era el rey. Y bueno, lo pusieron de rey, lo llevaron a un palacio y todo. Y a medida que pasaron los días y los problemas que se presentaron, entonces este que no tenía miedo llegó a tener miedo. Ahora en esa posición llegó a tener miedo. El cuento presenta aquel que no tenía miedo. Los políticos en el mundo, hermano, tienen miedo. No se creen que no tienen miedo. Ese Putin allí en Rusia es más miedo lo que tiene que otra cosa. Sus acciones son de una persona llena de miedo. No lo digo yo, dicen los especialistas. Ahí están escribiendo. Gente de Europa, gente de muchos lugares. Los políticos, Adolfo Hitler, ese criminal tan grande, tenía miedo. Los astronautas que se montan allá y llegan y dan esos viajes, tienen miedo. Cristóbal Colón, que vino en ese viaje que él pensaba que iba a llegar a las Indias y descubrió un nuevo mundo, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque no era que le tenía miedo al mar, no le tenía miedo a la oscuridad, pero llegó el momento de tanto tiempo viajando, no aparecía nada, que toda esa tripulación quería sublevarse, amotinarse, y entonces él tuvo miedo por las circunstancias. Magallanes le dio la vuelta, circunvaló la tierra, tuvo miedo. Y tanto podemos buscar cualquier hombre, cualquier esfera, área de la vida. Bien, dijo un famoso general, dijo estas palabras: el valiente no es el que no tiene miedo, el valiente es el que tiene miedo y avanza. Tiene miedo y avanza. Es que todo el mundo tiene miedo. Al menos no es que tenemos que vivir llenos de miedo, pero tienen miedo en algún momento. Y los hombres y las mujeres de Dios, hombres de fe, en la Biblia vemos, y aún después en la historia de la iglesia, que han tenido miedo. Miedo. ¿Podemos ver allí? Miren, la mayoría de los salmos son escritos por David. No todos, ¿verdad? Pero la mayoría sí. ¿Por qué nos gustan los salmos? ¿Por qué los salmos son populares? Los salmos no se escribieron sentados en un escritorio, con una brisa, y vamos a ver qué inspiración para escribir. Los salmos se escribieron producto de crisis y situaciones diarias de la vida. Tanto David como Asaf como los otros que escribieron. Entonces, son las experiencias de ellos, la situación. David tan valiente, yo creo que cuando David fue a enfrentar a Goliat, no tenía miedo. Ese es mi criterio, por lo que él habla allí, lo que él dice, y lo dice la Biblia, yo creo que no tenía miedo. Pero David tuvo miedo de Saúl, su suegro. David tuvo miedo de otras personas. Tuvo miedo, bueno, en un momento dado, él andaba con un grupo de 600, él era el cabecilla antes de ser rey, de 600, y vino una situación porque unas bandas habían venido, se habían llevado las mujeres de ellos, los hijos, se los llevaron y todas las posesiones, en los que estaban fuera los hombres, se llevaron todo. Y todos esos hombres de guerra empezaron a llorar. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Es una mentira. Los hombres lloran. Entonces, todos esos hombres llorando, y David también. Y hubo un momento que querían rebelarse contra David, como si David tuviera la culpa de lo que había pasado. Bueno, David, ¿cómo me gusta David? David, ¿por qué? ¿Por
Porque si falló una vez, está bien, todos fallamos, eso demuestra que fallamos. Pero ¿por qué Dios dijo de un varón conforme a mi corazón? Porque buscaba a Dios. Y porque se humillaba. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos buscar a Dios y humillarnos. Cada vez que veamos que fallamos, humillarnos. Y entonces, bueno, David consultó a Dios y le dijo, iremos tras esas bandas. Dios le dijo, ven, que yo le entregaré. Y fueron y lo derrotaron y rescataron todas las mujeres, todos los hijos, todas las posesiones. Entonces, pero tuvo miedo en distintos momentos. Entonces, quiere decir que tú, si tienes miedo, no te creas que eres el más malo de los cristianos, porque tienes miedo. Ahora, si tú vives con miedo siempre, ahí es otra cosa. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el Señor? Pero tener miedo en una circunstancia, bueno. Así que, cuando llegan los temores, dicen, el día que temo, yo en ti confío. Pero también, cuando no se ve solución o salida para una situación grave, se nos ha presentado una situación. La situación no es fácil. Puede ser un problema familiar, un problema de economía grave, puede ser un problema de negocio, de trabajo, puede ser un problema en cualquier aspecto de la vida, en la salud, etc. Y entonces no vemos solución. Y ese es el momento de ¿qué? De confiar. Momento de confiar. ¿Por qué? Porque Dios nunca está en crisis. Amén. Dios nunca está en crisis. Y tú estás en crisis y yo también. Y a veces al mismo Dios le entramos. Pueden venir las crisis a la vida. Elías, ese siervo de Dios, ¿verdad? Me encanta Elías, me encanta Eliseo, estos dos hombres de Dios, como Dios los puso en un medio difícil. Pero Elías que hizo cosas poderosas y milagros por el poder de Dios, porque era Dios en Elías. En un momento dado se metió en una cueva y estaba allí escondido y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dice, tuve celo de ti y he tenido miedo, porque a todos los profetas tuyos los han matado y yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y era verdad, no era mentira. Y dice Elías, yo solo quedaba. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Yo he guardado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Es decir, yo tengo 7,000 hombres en Israel que son fieles y que están dispuestos a seguir adelante. Y no han seguido a esa reina y a ese rey, Acá y Jezabel, eran impíos. Entonces, Elías se vio en crisis, pero Dios no estaba en crisis. Y Dios le dijo, mira Elías, ve por tal lugar y unge como rey allá, el rey de Siria, no recuerdo el nombre ahora. Y de ahí pasa a Israel y unge por rey a Jehú. Y después pasa por aquí y unge por profeta a Eliseo. Quiere decir que dio una tarea, ungir 2 reyes de 2 países y un profeta. Entonces Dios no está en crisis. Dios no está en crisis. Cuando parecía que todo estaba mal, el Señor tenía una persona en una cárcel, y lo sacó de la cárcel y lo puso en el trono del país de Egipto, que era el más importante en ese tiempo. El país cabeza. En un momento dado, ahí tenía Dios a Daniel y a sus 3 compañeros en el seno del gobierno de Babilonia.
Dios tiene hombres urgentes. Dios está en crisis, cualquier país, cualquier situación. Entonces, por lo tanto, cuando vemos que no tenemos salida, que se nos une el cielo y la tierra, como dice la expresión, que estamos entre la espada y la pared, pues el Señor tiene todo poder y el Señor tiene la salida. Por eso, en el día que temo, yo en ti, ¿qué cosa? Confío. Ahora miren, hemos visto esto, pero aquí, rapidito, para ya finalizar, vamos a ver algunas cosas que suceden cuando confiamos en Dios. Dice un canto por ahí que escuchaba, dice que cuando confiamos en Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando confiamos en Dios, suceden cosas maravillosas. Pero mire, yo le voy a hablar de unas poquitas, de las cosas que suceden cuando confiamos en Dios. En primer lugar, cuando confiamos en Dios, nosotros estamos honrando a Dios. Estamos honrando su persona, su nombre. Si usted está hablando con una persona, esa persona le está diciendo cosas, le está contando cosas que son verdad, pero si usted las cree, usted está dando crédito, usted está honrando a esa persona que le está diciendo eso. Pero si usted no lo cree, usted está teniendo por mentiroso que le está hablando. Entonces, cuando nosotros confiamos en lo que Dios dice, estamos, ¿qué cosa? Honrando a Dios. Cuando confiamos en Dios, en su persona, en su palabra, lo honramos a Él. Amén. Lo honramos a Él. Entonces, es necesario ser capaces de creerle a Dios, hermano. Un problema grande es no que los incrédulos no crean que existe Dios, que los que creemos en el Señor no somos capaces de creer en lo que Él dice. Y está la Biblia. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién está escrito? ¿Sabe lo que dice Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Oiga, póngase a pensar en el valor de esas palabras, que no me lo está diciendo un pastor, no me lo está diciendo un teólogo, no me lo está diciendo un estudioso de la Biblia, me lo está diciendo Jesús, el Señor, el Rey, el Todopoderoso. Si puede creer, al que cree, todo es posible. Entonces nosotros, cuando confiamos, honramos a Dios. Nosotros, cuando confiamos, somos llenos de ¿qué? De paz. De paz. Tú necesitas paz, yo necesito paz. Paz intelectual, paz emocional, paz integral. Necesitamos paz. La paz es parte del fruto del Espíritu Santo. Ahí está. El gozo, la paz, el amor, etcétera, etcétera. La paz. Y ahora bien, mira lo que dice Isaías 26:3, es decir, el versículo antes del que leímos al comienzo, que dice, quizás muchos de ustedes lo saben: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a decirlo al revés, el versículo. Porque en ti ha confiado, entonces el pensamiento de esa persona persevera en ti. Y como persevera en ti, porque te ha confiado, ahora tiene que paz. Entonces necesitamos la paz. Y esa paz la da Dios, no el mundo. No el mundo. Que venga el problema, que nos está amenazando un huracán, que dice que va a entrar aquí, que va a pasar por el medio de Cypress, que va a estar en el... Toma medidas. Yo creo que es humano. Podemos tomar medidas, proteger esto, proteger lo otro, aprovisionar, está bien. Pero, ¿qué pasa? Confiar. Ahí, creo que fue la hermana, me parece que fue la hermana Morena,
que puso un video, hermano, no la puso usted, puso un videíto que está aquí en los grupos que tenemos, los grupos, yo lo miré creo que ayer. Mírenlo, miren el videito ese, que es corto. Es un torrente de lluvia, son ríos así, que no es un río, que se desbordó todo, y viene esa lluvia con un ímpetu. Y aquí está la casa, aquí están grabando, y aquí hay una familia, y están alabando a Dios, Señor Jesucristo, y alabando, y adorando, y alabando. Por aquí viene un brazo, por aquí viene el otro brazo, de ese torrente que lo destruye todo, y ellos están ahí, y no pasa nada, porque el Señor los protegió. Entonces, pero podemos tener paz, nos dice tanto, en medio de la tormenta. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios cumple lo que nos había dicho. Dios tiene que decirle, Dios habla, nosotros tenemos que oír a Dios. Fíjense, la cuestión no es pasarse 2 horas orando, 1 hora orando, pasarse, sí, hace falta orar, y mucho. Pero la cuestión es que Dios me hable a mí, solamente yo hablarle a Dios. Dios me habla, por una parte, leyendo la palabra, leyendo la Biblia, Dios me habla. Y habla aquí, personalmente, aquí de tu necesidad. Dios nos habla al corazón, a la mente, como me habló a mí. En una ocasión, como ya lo conté, una noche me desperté y ahí yo me despierto y tenía una situación difícil hace 7 años. Y yo siento algo que no era yo, y me dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Me quedé asombrado, porque yo no me sabía ese versículo, yo había leído toda la Biblia. Y yo sé que dice que para Dios nada es difícil, para Dios nada es imposible, claro que lo sé, pero el versículo así, he aquí que yo soy, yo no me sabía eso. Y lo empecé a repetir en la mente para no olvidarlo. Me dormí, y cuando desperté en la mañana fui a buscar una concordancia de la Escritura y busqué, ¿dónde está ese versículo? Jeremías 32:27. Entonces, y ese versículo me lo volvió a decir el Señor, eso fue un lunes de esa semana, y el viernes me lo vuelve a decir el Señor en un mensaje de correo electrónico que me envía una hermana desde otro país. Pastor, estoy orando por usted. Me dice, le envío este texto, pastor. He aquí, yo soy Jehová. Pero ¿qué pasa? Es el mismo, 2 veces, por 2 vías distintas. Entonces Dios habla. Dios habla, tenemos que dejarnos. Que Dios habla. Y cuando Dios promete una cosa, cuando Dios promete, ¿sabe lo que dice? Mejor es que no promete, no que promete, no cumple. Yo antes era un poquito ligero en prometer, pero aprendí que si prometo hay que cumplir, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Entonces, 276 personas iban en un barquito de ese tiempo. 276 personas a veces están en un avión grande. En barcos, pues en un crucero van hasta 1000, pero 276 personas, iban marineros, iban pasajeros, iban militares, iban presos. Y allí estaba el apóstol Pablo con ese grupo. Y los alcanzó un huracán, dice la Biblia, se llama así, un viento huracanado llamado Euroclidón, un huracán, aquel barquito, 276 personas. Después de 13 días que no veían sol ni veían las estrellas,
dice, ya no tenían esperanza de salvarnos. Y entonces, no sé cómo fue, pero el ángel de Dios llegó a donde estaba Pablo y le dio un mensaje y le dice, no temas, Pablo, tú vas a Roma a dar testimonio de mí. Yo te he concedido todos los que navegan contigo, ni uno solo va a perecer. Le habló el ángel. Esa noche, todo el mundo desesperado. Llevaban días sin comer, había comida, pero no comían. Entonces, cuando amaneció, Pablo le dijo, oiga lo que le voy a decir. Esta noche ha estado aquí el ángel de quien yo soy y al Dios que yo sigo. Ha venido y me ha dicho esta palabra. Me ha dicho que ninguno va a perecer. Y me ha dicho que todos nos vamos a salvar, aunque no la nave. Entonces, ¿qué dice Pablo? En medio de eso, ¿qué dice Pablo? Yo sé, lo dice el versículo aquí, Hechos 27-25. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Oiga eso, en medio del problema, no importa las horas, pasan para acá, nos pasan para allá, los marineros están muriéndose de miedo, todo el mundo, nadie ha comido. Pablo dice, vamos a comer, para cobrar fuerza, vamos a comer. Tomó pan, lo partió, dio gracias a Dios, lo comió, y todo el mundo empezó a comer. Dice Pablo, yo sé que va a suceder como se me ha dicho. Entonces, cuando confiamos, Dios hace y cumple lo que nos dice. Cumple lo que nos dice. A los 2 días ya estaban allí, encallados en una playa. El oleaje era terrible, las olas eran terribles, el barco se partía en 2. El asunto fue que todos se salvaron y el barco no sirvió para mañana. Todos se salvaron. Llegaron a la isla del mar. Ahí está, Hechos 27, toda esa historia. Entonces, cuando confiamos en Dios, Dios cumple lo que nos ha dicho, y cuando confiamos en Dios, somos ayudados por Dios. Mira lo que dice Salmo 28:7. Jehová me fortalece mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Tenemos que ser un poco más humildes nosotros. Muchas veces confiamos en nuestra tecnología, en nuestros estudios, en nuestro dinero, en nuestra fuerza física, en muchas cosas confiamos. Pero no es malo usar esas cosas, pero hay veces que hay que dar cuenta que eso no es suficiente. Hay que humillarse y hay que confiar. Hay que confiar en Él, querido hermano. Miren, y termino. Jesús le dijo a los discípulos reunidos, le dijo él, eso y es para todos nosotros, todas las generaciones, todos los tiempos. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido. Nosotros estamos del lado del vencedor. Hay 2 bandos y tú estás en el bando de los vencedores. En el bando del que ganó allí, en la cruz, en el Calvario, en la tumba vacía. Hay un adversario, hay muchos enemigos, pero estamos del lado del Todopoderoso, del Hijo de Dios, del vencedor. Por lo tanto, podemos enfrentar las circunstancias, sí las podemos, y ser vencedor. Vencedor. Amén. Que Dios nos ayude. Padre, en esta hora, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, no vuelva vacía y llegue a nuestros corazones, nos aliente, nos avive, nos despierte, nos dé fortaleza. Padre celestial, sé con cada uno de mis hermanos y hermanas de esta iglesia, de los que no están aquí hoy, de los que están
están enfermos, de los que están desalentados, de los que están de viaje, Señor, de los que necesitan cambiar de trabajo para poder asistir, Señor, para que sus horarios no les afecten, congregarse, para muchas cosas, Señor. Padre, gracias, porque eres bueno, para siempre tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.